Se habla de injerencia, pero es una injerencia selectiva. El gobierno federal no tiene ningún problema con la injerencia en México, de Cuba, de Rusia, de Podemos, de Rodríguez Zapatero y hasta de lo que queda del régimen de Venezuela. Tampoco con el apoyo de México a delincuentes como Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa de Ecuador. Mire usted, la injerencia rusa, por ejemplo, ha sido ampliamente documentada y un reciente reportaje publicado el 25 y 26 de mayo pasado en Excelsior ha aportado muchos mayores datos. Mientras tanto, a Rodríguez Zapatero, el ex jefe de gobierno español, en una investigación que tiene por corrupción, le encontraron cuentas en distintos países, pero particularmente en México. Y los dirigentes de este partido, también caído en desgracia, Podemos, fueron financiados en parte, recibieron ellos dinero de México para sus campañas electorales y ellos enviaron dinero a México para campañas electorales y sus dirigentes ahora viven en nuestro país a costa del erario, trabajando para el gobierno federal y financiados por contratos del sector público y de Morena. Desde su ex líder Pablo Iglesias hasta su ideólogo Juan Carlos Monedero, pasando por Abraham Mendieta, tan presente, tan metido ahí en las redes sociales de Morena. Es así. Es injerencia y esa no tiene freno alguno. No llegaron con tanques, llegaron con diplomáticos, con químicos y con dinero. El Centro para el Estudio de la Democracia, con sede en Sofía, Bulgaria, publicó un estudio que llevó años de investigación en 12 países y fue presentado ante la Casa Blanca. El informe identificó un patrón. Las tres potencias combinaron inversión legal con redes criminales. El crimen no fue accidental, fue una herramienta de Estado. Rusia y China operaron dentro de México a través de los cárteles. El primer actor fue Rusia. El número de diplomáticos rusos acreditados en México creció 60% tras la invasión a Ucrania. Pasaron a ser 86 funcionarios oficiales. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel. El informe identificó Cancún como el hub de entrada. Entre enero del 2022 y abril del 2024, 166,000 ciudadanos rusos ingresaron a México. Al menos 73,000 cruzaron ilegalmente a Estados Unidos. La ruta fue documentada: Moscú, Estambul, Cancún. 13 agentes de inteligencia militar rusa fueron identificados dentro de esos flujos. En enero del 2025, un exintegrante del grupo Wagner fue detenido en Texas tras cruzar desde México. La inteligencia rusa también tuvo un nombre en Acapulco. Documentos de inteligencia militar mexicana filtrados y citados por el informe revelaron que Antonio Rulán Dichter, cónsul honorario de Rusia en Acapulco, mantuvo vínculos operativos con los rusos, un grupo criminal de la red Beltrán Leiva. Las armas también llegaron. El informe documentó que entre 2022 y 2024 el 60% de las armas incautadas a los cárteles mexicanos eran de origen ruso. En 2026, lanzacohetes RPG fabricados en Rusia fueron hallados en el arsenal del cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo actor fue China. Su entrada no fue militar, fue química. Los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada funcionan como puntos de acceso cruciales entre las cadenas de suministro chinas y las organizaciones criminales mexicanas. El mapa fue trazado con precisión. 6 estados mexicanos fueron documentados como parte de la cadena de suministros de precursores chinos para la producción de fentanilo y metanfetaminas. Colima como entrada, Sinaloa como producción, Jalisco como nodo de distribución. El informe nombró las redes y sus clientes. La red Duchangén suministró precursores e instrumental tanto al cártel Jalisco Nueva Generación como al cártel de Sinaloa. El dinero también tuvo su circuito. Dólares del cártel en Estados Unidos, brokers chinos los convertían en pesos para los afiliados en México. Las redes bancarias clandestinas chinas se han convertido en facilitadoras clave para las organizaciones criminales mexicanas. Estos dólares llegaban luego a cuentas chinas. La inteligencia financiera de los Estados Unidos identificó 312,000 millones de dólares en transacciones sospechosas en 4 años. Rusia también operó en la narrativa, con la capacitación de periodistas y así concretar estructuras de comunicación que beneficien al Kremlin. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Y bueno, esta injerencia selectiva se topa con la realidad, porque estamos muy duros con Estados Unidos, muy ofendidos, pero no atendemos muchos de estos temas. Y son todas partes de una trama que hay que deslindar.
el propio gobierno de los Estados Unidos, el negociador comercial de los Estados Unidos, el señor Greer, acaba de decir apenas esta misma semana que las negociaciones del TEMEC irán de la mano también con que llevar las cadenas de valor, las cadenas de producción de Estados Unidos, tenerlas en el hemisferio americano, pero para eso requieren que no haya interferencia de otros poderes refiriéndose a China. Y habló en particular de México, dijo que quieren que México garantice esa autonomía y esas cadenas de valor dentro del hemisferio y saquen de aquí a China. Pero China va de la mano con Rusia, con la gente de Podemos, con la gente de Cuba, con la gente de Venezuela. Y esos siguen operando libremente en nuestro país, Vivian. Bueno, y una justicia independiente permite poner límites al poder y castigar sus excesos. Una justicia sumisa con el poder fomenta el autoritarismo. Por ejemplo, en España estamos viendo cómo funciona una justicia que es autónoma e independiente, poniendo hoy contra las cuerdas al expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al propio presidente actual de España, Pedro Sánchez. Y de la justicia precisamente van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, el tema de la justicia es central. Una justicia autónoma, una justicia independiente fortalece el sistema democrático, fortalece a la ciudadanía, fortalece a la sociedad civil y fortalece a los otros poderes también, porque hay un mecanismo de equilibrio entre poderes. Un poder judicial subordinado al poder ejecutivo simplemente es parte más de un mecanismo cada vez más autoritario que puede devenir en un régimen simplemente totalitario, como hemos visto en infinidad de ocasiones. Estamos viendo ahora en España, todo lo hemos seguido muy puntualmente, un proceso judicial muy importante. Están enjuiciando a José Luis Rodríguez Zapatero, el ex jefe presidente de gobierno español, es el cargo en España, presidente de gobierno español, el mentor, el que llevó al poder también a Pedro Sánchez, que es el actual presidente, y la justicia lo está investigando en forma directa a él, a su familia, a sus allegados, a sus socios y al propio partido que lo llevó al poder, y le ha llegado ya esa lumbre, le ha llegado a los aparejos del señor Pedro Sánchez. Pero eso se puede hacer. Maestro Raúl ¿Cómo Quintanilla, está, maestro? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Cuando hay una justicia autónoma e independiente. Cuando hay un país que respeta la división de poderes. Maestro, yo no sé si se acuerde usted, pero lo debe tener muy en claro. 2004, marzo, hay el problema de Atocha. ¿Se acuerda? ¿Qué provoca en la población española? Una indignación verdaderamente fuera de control. ¿Qué provoca? Que días después. El atentado es un viernes, si no me equivoco. Y las elecciones son el domingo. Sí, 3 días después. Vienen las elecciones. Mucha gente dice que en las elecciones no ganan las oposiciones, sino el gobierno siempre puede perder. Y yo creo que ahí eso es perfectamente claro. La indignación que tiene la gente española, sobre todo por la manera en que se responde a eso, hace que el Partido Popular, el PP, caiga. No es que caiga Aznar, o sea, Rajoy era el candidato, pero Aznar era la figura fuerte. ¿Quién sale de ahí, maestro, en un estado verdaderamente, digamos, de gran esperanza o de gran ilusión? Rodríguez Zapatero. Así llega al poder. Como llegan al poder muchísimas personas. Hay un sistema democrático que se cansa, porque el sistema democrático tiende verdaderamente a fatigarse porque se ponen metas que muchas veces no pueden ser cumplidas, y todavía existe toda esta generación de políticos que piensan que se puede prometer por encima de lo posible.
llega Rodríguez Zapatero y se convierte en alguien que tiene el apoyo de un pueblo, porque el pueblo está indignado, y de la indignación pasan a un proceso de entusiasmo, y la figura de Rodríguez Zapatero se considera como una especie de renovador o una especie de gente que impulsa a un movimiento que le llaman izquierda, el Partido Socialista Español. Obrero Español. Sí, pero maestro, todos los materiales se fatigan. No, pero además hay un punto que no es menor. Rodríguez Zapatero, como Pedro Sánchez, representan un ala del PSOE, para llamarla en términos actuales, populista. Exactamente. Que estaban ya desde aquella época relacionados con Chávez, entusiasmados con toda esa corriente, y son los que prácticamente quitan del Partido Socialista, de todas las posiciones de poder del Partido Socialista, a los socialistas históricos, a Felipe González, Alfonso Guerra, todo ese grupo son desplazados, a Solana, que no es que fueran, son desplazados por el grupo de Rodríguez Zapatero. Que no es que fueran seres moderados. No, eran seres verdaderamente fuertes, pero que tenían una posición muy en clara. Y este proceso donde llega Zapatero, maestro, está marcado por la indignación, está marcado por el entusiasmo, pero como le digo, los materiales verdaderamente se fatigan. ¿Qué ha sucedido en España? El proceso absolutamente lógico de los ciclos. De la indignación se pasa al entusiasmo, del entusiasmo se pasa a los procesos críticos, los jóvenes empiezan a darse cuenta que las cosas no son como les habían dicho, siempre estamos en ese proceso donde creo que no les hemos cumplido a los jóvenes la posibilidad de que sean mucho mejores que nosotros, que obtengan mejores cosas que nosotros antes. O sea, ellos sienten que hay una promesa no cumplida, que con esa promesa no cumplida, con esa promesa crecieron, ¿sí? Y bueno, de ese proceso, ¿qué entra? El principio del desencanto. Y ahí viene la apatía y el desapego. Y en ese momento se empieza a simbrar esa izquierda. Creo que desaparece este hombre Pedro Iglesias. No, la verdad es que Pablo Iglesias. No desaparece, está aquí en México. Anda. Aquí tiene un canal de televisión en México financiado por nosotros, con nuestros impuestos. Nos llegan para acá. ¿Y qué sucede? La figura de Zapatero se vuelve una figura extraña, maestro, donde ya no es solamente esta aspiración populista. Recuerdo un presidente que decía, si dicen que soy populista, apúntenme en la lista, lo decía de manera muy orgullosa, y mira las consecuencias de todo eso. Lo que hace Zapatero en Venezuela, o con Cuba, con todo ese planteamiento de la izquierda, ya tiene que ver con un elemento de personalidad, maestro. Y ahí yo recuerdo, ¿se acuerda aquella entrevista de Nixon con el inglés? Con el australiano. Con el periodista australiano, ¿no? Sí. Cuando habla de Watergate. Y él dice, yo cometí un error, pensé que el presidente de los Estados Unidos podía hacer lo que quisiera. Para el presidente todo era posible. Maestro, ahora pasa esa frase de Nixon, ese error de Nixon que tampoco tuvo consecuencias. Dimitió, pero después lo perdonaron. Y vea cómo Zapatero cayó en el principal agujero de los hombres que sienten que tienen aceptación y que tienen poder, el agujero de la ceguera, el agujero de la arrogancia, el agujero de la codicia, y donde en ese momento, maestro, comete un error garrafal, terrible. Incluye a su familia, incluye a sus 2 hijas. La desesperación que tiene este hombre no es por si él es o no es culpable, sino de que no le suceda nada a su familia. Está inculpada. ¿Dónde? Exactamente, maestro. Meter a los hijos. Su esposa como sus 2 hijas. Exactamente. La pasión lo desbordó y agarró a las hijas que desapasionadas empezaron a trabajar pensando que no había consecuencia. Y entonces entra yo creo que uno de los graves problemas de la justicia en este momento, la falta de consecuencia. Ya no digamos si alguien es juzgado o no, no hay consecuencias, maestro. Se pueden hacer una gran cantidad de cosas y no hay consecuencias. Y cuando se pierde el camino de la consecuencia, empieza el proceso de la depauperación. Y entonces, no solamente todo es posible, sino todo lo puedo hacer y no me importa rendir cuentas, no me importa
que se demuestren las cosas y otra vez caemos en un síndrome muy peculiar ante alguien que es absolutamente culpable, porque todo pinta para eso, maestro. Hay un gobierno que lo defiende, un gobierno que lo protege, un gobierno que lo cobija. La manta que lo cobija es una manta medio rasgada ya, sí, pero sin embargo se atreven a eso, pensando que el pueblo español no piensa, maestro. Pero hay una diferencia notable, porque hay enorme cantidad de paralelismo con México. Desde temas ideológicos, políticos. La posición que manejan de alguna manera los llamados progresisistas. Sí, pareciera que están en realidad son populistas. No, en mi opinión es eso, pero alguien les cambió el nombre, maestro. Pero bueno, es eso. Pero hay una diferencia notable. Hay un poder judicial que actúa como tal. Exactamente, maestro. A ver, ¿cómo se detona esto? Con información de Estados Unidos. Que hay quienes dicen, y quizás con razón, que es una venganza de Estados Unidos que entregó sus grabaciones, su información a la justicia española porque Pedro Sánchez no les dio apoyo con el tema de Irán. Puede ser, pero lo cierto es que les entregó elementos, les entregó datos, les entregó grabaciones y la justicia comenzó a investigar, comenzó a funcionar. Ni siquiera hizo un pedido de detención con fines de extradición como ocurrió aquí con Rocha, Insunza y compañía. No, eso es inenarrable. Simplemente hicieron llegar información. Aquí tenemos la información, están acusados en Estados Unidos, las evidencias, las pruebas, todo. Y la Fiscalía no investiga, y los jueces miran para otro lado. Fíjese, maestro, que leía y recuerdo una idea que es muy brillante de Michel Foucault, el francés Michel Foucault. Decía, lo trascendente de la justicia no es que tengas derecho a un juez o tengas derecho a alguien o a un abogado. No. Lo que te da lo jurídico es el derecho a un proceso perfectamente regulado que te permita defenderte. Eso es el proceso de la justicia. Entonces, decía Foucault, la participación del juez es su opinión y su decisión, es solamente un episodio, no es el total, es un episodio. Lo importante de la justicia es que la justicia, lo jurídico, marque lo que son las reglas para que un proceso se lleve a cabo. Y entonces Foucault dice, esos procesos jurídicos perfectamente estables es la lucha y la regla en la lucha y la lucha con reglas. Eso es lo que te hace que la justicia sea importante. Pero cuando la justicia ni siquiera es ciega, sino que se voltea distraída, entonces, ¿dónde están las reglas? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está ese proceso? Maestro, pensábamos que la indiferencia era ausencia de castigo, que es una frase espléndida de Chekhov, pero ahora no solamente es indiferencia, es ausencia de consecuencia y la necesidad de que no tienes que rendir cuentas. ¿Qué está sucediendo? Que nos olvidamos que la comprobación de las cosas es lo que determina la eficiencia de nuestras acciones. Siempre necesitamos a alguien que esté revisando las cosas para que no rompamos las reglas por ningún descuido, porque puede haber descuidos. Pero cuando sentimos que se puede hacer todo, como dijo Nixon con esa frase, ¿a dónde puede llegar un Estado? Por eso lo de España me parece muy interesante y las reacciones de Felipe González me parecen muy interesantes. Él dice, estamos viejos, pero seguimos pensantes, ¿sí? Fuimos jóvenes y estamos viejos, pero seguimos pensantes. ¿Y qué veo de diferencia? Justicia, maestro, consecuencia. Y un nosotros que funciona. Seguimos perdidos en alardes nacionalistas y retórica gastada. Gracias, maestro. No, gracias muchísimas a usted, gracias. Muchas, muy buenas noches. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando.
Y mientras tanto, en la Corte Penal Internacional se presentó una denuncia contra el gobierno de México por permitir la libre operación de los ardillos en Tierra Caliente de Guerrero, un estado donde ha mejorado la seguridad, donde hay 10,000 elementos militares, pero los ardillos y su líder Celso Ortega siguen en libertad. Los nombres de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de 8 alcaldes de la entidad y del grupo criminal Los Ardillos, ya son conocidos en La Haya, específicamente en la Corte Penal Internacional. Todo gracias a la denuncia de Marcela de Jesús Natalina, periodista y activista defensora de los derechos humanos, que denunció a todos los anteriores ante el organismo mundial por crímenes de lesa humanidad. La indígena mexicana acusó a la gobernadora guerrerense, a los alcaldes y al grupo delictivo de ser cómplices directos de las agresiones armadas en el municipio de Chilapa y sus alrededores. La onda expansiva de los ataques ocurridos en la montaña baja de Guerrero alcanzó a más de 2,000 personas que debieron abandonar sus hogares ante la magnitud de la violencia. La denuncia presentada en los Países Bajos incluye el modus operandi de los criminales y menciona las terribles consecuencias que ha dejado la impune ola de terror en la región. Ataques armados coordinados, desplazamiento forzado de comunidades indígenas, amenazas colectivas, asesinatos y desapariciones, uso de armamento de alto poder, incluyendo drones explosivos, persecución contra comunidades indígenas. En el documento presentado en la Corte Penal Internacional, también se asegura que algunos de los principales operadores de los ardillos han sido funcionarios públicos e incluso alcaldes en Guerrero, que en los primeros días de este mes de mayo las agresiones armadas se intensificaron en la zona y que todo ocurrió bajo la manga ancha y la complicidad directa, presuntos actos de colaboración, tolerancia u omisión deliberada ante el vendaval de violencia en el estado. Según la denuncia presentada por Marcela de Jesús Natalina, el racimo de ataques contra las comunidades indígenas provocó la ruptura del tejido comunitario, la interrupción de actividades agrícolas y escolares, la pérdida de control territorial y graves daños a la integridad física, psicológica, social y cultural de las víctimas. Los hechos ya se encuentran en manos de autoridades internacionales. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie inglesa muy pero muy buena, se llama Leyendas, que cuenta la historia de cómo desde la Dirección de Aduanas Británicas se formó de la nada, sin experiencia alguna y con muy pocos recursos, un equipo especializado para infiltrar y combatir el tráfico de heroína. Esto ocurrió en 1990 durante el gobierno de Margaret Thatcher. La verdad es una serie fantástica y es el origen de mucho de lo que vivimos el día de hoy, pero nacido prácticamente de la nada, en un mundo muy diferente al actual. ¿Qué oír a Rodríguez Zapatero en Madrid? Frente a sus oficinas le llevaron un mariachi que le cantó la famosa Rata de dos patas de Paquita, la del barrio, pero no le vamos a recomendar a Paquita, le vamos a recomendar el disco Hola y Adiós con el concierto de despedida de Joaquín Sabina en Madrid, el último de la última gira. Es un disco para coleccionar porque Sabina ha construido el playlist de la vida de muchos de nosotros. Ahí lo podemos escuchar emocionado, con la voz cascada, deteriorada por la vida y por una larga gira además que venía de hacer por América, por Europa, por la propia España, la gira del adiós. Un documento que hay que tener y que hay que conservar. Es el último gran concierto de Joaquín Sabina. ¿Qué leer? Y siguiendo con España, vamos a leer a ese gran periodista e intelectual que es Manuel Campos Vidal. Manuel publicó hace ya unos años un libro poco conocido en México, pero que es imprescindible para entender la política, La cara oculta de los debates electorales. Campos Vidal, un intelectual y periodista muy reconocido que trabajó durante años en la televisión española y luego fue vicepresidente de Antena 3, negoció y moderó el primer debate electoral en la España de transición y varios de los debates posteriores. De ahí nace este libro que refleja desde una visión mucho más cercana a nosotros, la esencia de los debates electorales. Esos que en México han perdido en buena parte de su sentido ante tantas limitaciones. Han dejado de ser debates para convertirse en una suerte viviana de monólogos compartidos.
pues habrá que leer este libro de Campos Vidal para ver realmente cómo se hacen los debates. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan un extraordinario fin de semana y, por supuesto, lo esperamos muy puntuales aquí a las 11 de la noche el próximo lunes. Descanse, sueñe bonito, pásela muy bien. Bonita noche, Jorge, bonito fin de semana. Igualmente, Viviana, muy buenas noches, muy buen fin de semana para todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.